días a todos. La idea es mostrarles un poco con otro artículo cómo se podría resolver la actividad que a ustedes los estuvo complicando, que era la última, en la que yo les pedía que ustedes demostraran con el artículo las características de la ciencia y de la investigación científica. Yo acá busqué otro artículo nuevo que tiene que ver con los virus en general, no con el coronavirus, distinto del que les propuse a ustedes en clase. Tiene como título un descubrimiento del CSIC, abre una vía para un test universal para cualquier virus o bacteria. En el copete dice, los tests genéticos actuales son específicos para cada microorganismo, pero midiendo sus vibraciones se podría crear un test biofísico universal. Esto nos da la pauta, de alguna manera, de todas maneras lo vamos a ver bien en el texto, de uno de los ítems, que es ese que dice que la ciencia o la investigación científica es acumulativa. Es decir, que unos investigadores se nutren de los resultados de los trabajos que hicieron otros, ¿sí? Dice, estudios actuales son específicos. Eso quiere decir que los va a retomar o lo va a tener en cuenta. Sigo leyendo. Comienzo en realidad con la lectura en el primer párrafo y dice, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han descubierto que las bacterias vibran y que a partir de su frecuencia de resonancia se podría detectar e identificar las características y tipo de cualquier microorganismo. Lo han descubierto. Me podría preguntar cómo, ¿sí? Nosotros seguramente siguiendo una serie de pasos como en cualquier investigación. Nosotros teníamos acá, ¿sí? Que la investigación científica es objetiva, que hay reglas explícitas y de procedimientos que tenemos que cumplir para investigar, es decir, que no investigamos de cualquier forma, ¿sí? Y que acatamos los resultados, así sea que después no nos gusten o no confirmen nuestras hipótesis. Esto podría tener que ver con ese punto, pero vamos a seguir leyendo un poco más. Lograron medir por primera vez, dice, la frecuencia de resonancia de una sola bacteria mediante dispositivos optomecánicos, ¿sí? Que miden la luz y el movimiento, nos aclara entre paréntesis por si no entendíamos, observando que vibran cientos de millones de veces por segundo. La frecuencia de resonancia del microorganismo aporta valiosa información sobre sus características de modo que permite diferenciarlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la explicación de cómo se desarrolló esa investigación, es decir, qué buscaban, qué midieron, cuál es el descubrimiento que hacen. Si yo tuviera que ir a mi trabajito, ¿sí? Y explicar alguno de estos ítems, en lo particular me quedaría con este. La ciencia es objetiva, respeta reglas y procedimientos. Evidentemente hubo pasos para hacer eso. Si a ustedes no les convence, o les parece que no, el que viene a continuación es bien descriptivo de otro de los ítems. Dice, este hallazgo publicado en la revista Nature Nanotechnology, hermoso mi inglés, abre la puerta a lograr futuros dispositivos que puedan detectar de forma universal y a gran escala y con alta sensibilidad la presencia de cualquier virus o bacteria en una muestra. Lo voy a copiar y me voy a ir acá. Dice que el hallazgo fue publicado. ¿Esto qué quiere decir? Que el hallazgo fue hecho público, ¿sí? Eso tiene que ver directamente con una característica, ¿sí? La ciencia, decíamos, es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia sea pública quiere decir que aquello que descubre o aquel resultado al que llega se da a conocer. Acá lo voy a explicar con mis palabras, que eso es súper importante. Que ustedes logren hacer eso. ¿Cómo se pone en evidencia o cómo se nota este ítem de que la ciencia es pública en este artículo en particular que leímos? ¿Sí? Esto se pone en evidencia en el artículo, ya que se menciona que se dio a conocer la investigación. ¿Dónde? Abro comillas porque lo que voy a hacer es citarte textualmente, copiar tal cual lo que aparece en otro texto. Pongo paréntesis con unos puntitos suspensivos que indican que no estoy incluyendo la totalidad sino un fragmento y me quedo con esta parte. Este hallazgo publicado en la revista Nature, les vuelvo a pedir disculpas por mi inglés, y voy a suspender ahí. ¿Sí? Voy a leer mi respuesta, a ver si es una respuesta digna de un alumno de quinto. Ahora creo que sí. Vamos a ponerle un poquito más
de tamaño, la ciencia es pública, es decir, da a conocer sus resultados. Esto se pone en evidencia en el artículo, ya que se menciona que se da a conocer la investigación. Un poquito reiterativo, ya que se menciona que se difundió. Vamos a reemplazar la investigación. Este hallazgo publicado. ¿Sí? Ahí estamos. Esto es una respuesta un poco más completa. ¿Qué es lo que yo no quiero que hagan ustedes, chicos? No quiero que pongan la característica y directamente esta parte, que es lo que he visto, ¿sí? En los trabajos. Necesitamos comunicar y esforzarnos en comunicar que hemos entendido qué significa cada uno de estos ítems. Por eso es importante que esté enunciado con claridad el ítem. Esa es otra cosa que ha pasado en los trabajos. Tengo esta parte y no sé con qué lo están asociando. Que esté mencionado con claridad el ítem del que voy a hablar, que pueda yo utilizar mis palabras para resaltar el nexo o la conexión entre la teoría y el artículo y que después haga una referencia explícita al artículo. ¿Sí? Ya tengo aquí un ejemplo de la primera característica de la ciencia. Pero yo corté este fragmento en dos, ¿sí? Acá decía que el hallazgo iba a permitir o que iba a abrir la puerta para investigaciones nuevas. Es decir, esta investigación tiene un valor primero por lo que descubre y segundo porque esto se va a poder seguir utilizando por otra gente para otras cosas, ¿sí? ¿Esto con qué tiene que ver? Si me voy a controlar mi apunte, directamente voy a ver que había una parte donde decía que la ciencia es sistemática y acumulativa. Si bien respeta una serie de pasos, ¿sí? Una vez que se hace pública, que yo di a conocer mi investigación, permite que otros investigadores tengan en cuenta esa información que yo, ¿sí? Es que yo produje. Y eso garantiza que el conocimiento avance, como dice acá, ¿sí? Si yo voy a estudiar cómo detectar virus, ahora sé que hay gente que descubrió que se podía analizar a través de las vibraciones porque cada uno de ellos lo hacía de manera diferente. Entonces, esa investigación que otro produjo antes que yo me sirve. Esto de que sea acumulativa significa, ¿sí?, que se va armando una especie de colchoncito de saberes o de mochila, si a ustedes les parece mejor, en la que yo puedo ir a buscar después aquello que necesite para mi propia investigación, ¿sí? Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar ese ítem que me robé y me copié acá, lo voy a subir un poquito, ¿sí? Y voy a intentar demostrar ese otro ítem en cuestión, ¿sí? La ciencia es sistemática y acumulativa. No se puede realizar una investigación sin tener en cuenta los trabajos anteriores. Anticoma, en este caso, y ahora voy a hacer yo de nexo entre la teoría y mi ejemplo, la investigación que se presenta ¿sí?, va a ser la base de próximos trabajos. Esto se manifiesta cuando el texto dice, fíjense cómo usamos sinónimos, pone en evidencia, manifiesta, ejemplifica, explicita, y podemos seguir utilizando varios. Les recomiendo que revisen esa parte también de los trabajos, usen incluso si quieren los sinónimos que tienen aquí mismo disponibles. ¿Ven? Obviamente no los podemos aplicar de manera literal, vamos a tener que revisar, pero siempre que tengamos un procesador de texto a mano tenemos un montón de herramientas, ¿sí? Sigamos acá. Esto se manifiesta cuando el texto dice que la investigación, y voy a abrir mis comillas porque voy a volver a citar. Y me voy acá. Abre la puerta a lograr futuros dispositivos que puedan detectar de forma universal a gran escala y la presencia de cualquier virus, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo dos ítems demostrados de una manera que textualmente es mucho más válida que simplemente cortar y pegar. No quiere decir que no lo estoy haciendo, de hecho ustedes lo han visto, pero significa que yo estoy funcionando como nexo entre eso que selecciono del texto y que selecciono de la teoría, y que ahí está mi razonamiento puesto en juego,
y comunicado además a mi profe de una manera bastante clara en un texto que se entiende por sí mismo, que se defiende solo y eso es importante, porque sobre todo en estas situaciones de enseñanza y aprendizaje yo no los tengo a ustedes disponibles al toque para preguntarle qué es lo que quisieron decir cuando escribieron eso. Entonces es muy importante, ¿sí?, que el texto se entienda. ¿Estamos?